bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí ya por segunda vez. Me gustaría anotar falla porque esta es la segunda vez que lo tratamos de grabar. La primera vez hubo pues, complicaciones con el audio y eso luego estuvimos haciendo una lectura las dos. Y caímos en la cuenta de todas las resistencias que teníamos respecto a pues, mostrarnos en vídeo, grabarlo, enseñar la cara y tal, porque pues, lo normal es que un podcast pues, quizás sea más enfocado en el audio, pero nosotros lo queríamos hacer así como una conversación en vídeo. Y todas esas resistencias se reflejaron en que luego no había audio en la grabación. Estaba solamente el vídeo y no se escuchaban las voces. Entonces, pues, segundo intento, muchísimas gracias por tu paciencia y te doy la bienvenida. Te presento, si quieres, o si te quieres presentar tú, up to you. Sí, hola Nara, Hola. hola a todos a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un proceso, pero yo creo que también tiene que ver con los procesos individuales que tú y yo estamos llevando y también colectivos. Y cuando llevamos nuestro proyecto a un siguiente nivel, suelen ocurrir como este tipo de interferencias, lo hemos estado conversando, y son como nuestras propias resistencias proyectadas hacia afuera. Entonces ahí es como, también estamos trabajando en esa paciencia de escuchar más nuestros ritmos, de tenernos compasión y de, obviamente, hay algo que yo veo en ti también, que veo que es muy valiente, que tú estás dispuesta a hacerlo, como que como sea, lo vamos a hacer. Y yo creo que eso es algo muy importante porque también estamos aprendiendo cuándo es nuestro ritmo natural que se está regulando, pero cuándo son nuestras propias resistencias que nos están saboteando para no hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer porque se siente. Mucho. Es que, de hecho, yo te lo dije la semana pasada, fue como, buah, es que en ese momento estaba cansada, me dolía la cabeza y aún así era como que estuvimos ahí hablando o tal, pero claro, era como que también quizá me estaba mostrando ese momento que tenía que decirlo, en plan, oye, quizá no es el mejor día para grabarlo, en vez de estar ahí forzando. Entonces, bueno, como de todo se aprende. Sí. Y aunque seamos coaches y todo eso, pues también nos equivocamos y aprendemos, pues bueno, lo queríamos transmitir. Y bueno, eso que Roxana, que bienvenida. Roxana es coach de mujeres que están en procesos de cambio, como puede ser pues un cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio ya a nivel más profundo de buscarse a uno mismo, a nivel pues de identidad. Y hoy en el episodio queremos tratar varios temas que son los siguientes. Cómo reconectar con tu identidad, cómo exponerte en redes y luego también dejar a un lado esa búsqueda de validación externa que muchas veces pues inconscientemente la buscamos. Es algo como que está muy arraigado en la sociedad y me ha parecido como un acierto traerte a ti, porque eres una persona que ha transitado mucho por estos temas. Luego, por otra parte, me gustaría preguntarte, o sea, ya que tú estás haciendo coaching de mujeres que están transitando esos procesos, ¿quién eras tú antes? Antes de ser coach y antes de dedicarte a esto, o sea, ¿cuáles eran tus creencias, cuáles eran tus hábitos, qué emociones solías tener? Gracias por esa pregunta, Nara. Todo lo que venías diciendo me hace como mucho eco, porque parte obviamente del entrenamiento para poder tener las habilidades, la experiencia de poder acompañar a mujeres que están atravesando ese proceso con amor, con compasión, con empatía, es vivirlo yo. Entonces es como también compartir esto con quienes nos escuchan para que sepan que no tenemos todo resuelto, no somos perfectas, también tenemos nuestros propios procesos. Sí. Para nada venimos aquí a decir soy perfecta y tengo la autoridad o soy mejor que tú, para nada. Yo siento que estamos todos como en el mismo nivel, ¿ya? Pero cada uno en sus etapas y en sus procesos. Entonces en ese proceso individual del que yo vengo a hablar en mi representación y respondiendo un poco a tu pregunta, yo estudié Derecho, fui policía de investigación durante 5 años y cuando tú me preguntas por mis creencias y quién era yo, bueno, mi proceso de
reinvención de abogada a coach ha sido precisamente el entrar a ese proceso de autoconocimiento, de entender con distintas herramientas por qué soy como soy, por qué tengo las aspiraciones que tengo, reconocer un poco qué herramientas tengo para afrontar todos estos cambios que experimento cuando yo tomo decisiones, porque durante toda mi vida yo siempre me he planteado retos. De hecho, este año lo hemos estado conversando, que por lo general enero uno está programado para comenzar y arrancar con todo, pero me di cuenta que ya febrero, entonces ya todas las metas que tenías, ya es como un ritual de autosabotaje, donde tú creas un montón de metas solo como por tendencia, como por moda, porque todo el mundo está en ese mood, pero luego ya entonces llega febrero, llega junio, y como que no tienes ese motor para llevar a cabo esas metas. Entonces me he estado dando cuenta de cómo yo operaba en esa vieja versión, con esa mentalidad que tenía programada como rígida, desde haber estudiado Derecho, de haber sido policía y tener formación militar. Claro. Entonces, en cuanto a las creencias, ya yo creía que tenía que ser quien el mundo esperaba de mí, lo que otros esperaban de mí en torno a ese traje o ese personaje que yo me había puesto como abogada. No sé si contesta un poco tu pregunta. Sí, totalmente. Y eso también me parece que te puede haber traído como mucha rigidez interna, de tú a veces estar viviendo una situación desde un lado emocional, pues no sé, más sensible, o que quizá pues tu sistema nervioso te pedía pues descansar, relajarte y tal, y esa misma rigidez era la que te impedía hacerlo. Ah, sí, totalmente. Yo creía que yo era una máquina, que no tenía derecho a descansar, que no tenía derecho a parar, porque muchas cosas, según esas creencias, muchas cosas dependían de mí. Entonces la creencia era que si yo paraba, todo se iba a caer, todo se iba a derrumbar y que iba a perder el control, porque es una ilusión de control que tenía asociada a esa identidad. Sensación de control, guau. Sí. Qué importante lo que has dicho. Que parece que hoy en día cuanto más control tenemos sobre las cosas, mejor, ¿no? Más responsables somos y tal. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, creo que sí que hay que tener cierto control sobre lo que haces y hacia dónde vas, pero también dejar un poco de espacio a lo que puede venir y estar abierto. Sí, no, y es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en mi proceso lo que estaba aprendiendo es a reconocer realmente que controlo. Entonces, cuando tú dices tomar el control desde esa sensación de responsabilidad, es, ok, lo que puedo controlar dentro de mí, claro, en mi proceso, no el mundo. Entonces ahí como hacer esa diferencia de qué está bajo mi control, realmente qué puedo influir yo y qué puedo hacer como para hacer el cambio yo. Y entiendo que en esa época tú llegabas a tu casa agotada, o día sí, día no. O sea, ¿cómo estabas tú de energía? Ah, no. Yo no me daba cuenta, pero era un agotamiento que se acumuló durante años hasta que obviamente el cuerpo no aguantó más y ahí yo caí en un proceso de depresión que ya no fue una opción, ya no era si quería parar, sino que de plano mi proceso me llevó, me arrinconó a tomar conciencia del estilo de vida que llevaba durante años, que era bajo un nivel de presión y de estrés que realmente el cuerpo no lo puede sostener por tanto tiempo. Claro. Sin que surja algún problema tipo enfermedad o contractura cervical o algo así, que hay mucha gente que le pasa. Pues yo te quería preguntar eso, o sea, ¿qué pasó en tu vida para que tú decidieses buscar ayuda? O querer decir, necesito un cambio. Sí. Los seres humanos tenemos alternativas y tenemos opciones, pero pareciera que solo aprendemos a los fracasos. Entonces, es como el nivel de saturación. Es que ¿qué tanta saturación necesitas tú para un cambio? Bueno, pareciera que mucho. Entonces, llegué como a un nivel de saturación emocional. Traía un montón de heridas, de traumas y de procesos que yo como no tenía las herramientas para procesarlo, como que se acumuló. Y es como una olla de presión que se estuvo llenando de dolor, porque yo vengo de un proceso y probablemente seguiré
porque todavía no siento que sea perfecta, pero sí que me he tomado un tiempo para poder atender muchas heridas de la infancia, atender traumas, liberar muchas cosas, como para ahora poder estar aquí y decir, ok, puedo ver todo lo que acumulé durante mucho tiempo y que ha sido necesario tomarme el tiempo, pausar, ir adentro, mirar y poder de cierta forma liberar todo eso que traía como de arrastra. Es que esa es la cosa, que durante el tiempo en el que empiezas a trabajar en ti misma, es como que acumulas tantas herramientas, tantos conocimientos y recursos, que llega un momento que dices, tengo que hacer algo con todo esto, o sea, tengo que ponerlo al servicio, o sea, te ves con la capacidad ya de ayudar a otras personas, pero porque tú te lo has trabajado mucho anteriormente y tú has transitado pues por experiencias difíciles que te han hecho pues tener esas herramientas y saber utilizarlas. Sí, eso que dices es muy importante y precisamente yo creo que eso fue uno de los indicadores del colapso que yo viví y experimenté cuando decidí reinventarme. Y yo traía una forma de funcionar muy mecánica. Obviamente, mi mente funciona como una abogada. Yo estoy en un punto A, defino el punto donde quiero llegar y soy muy buena planteándome los pasos, los tiempos y la estructura para poder llegar ahí. Pero ¿qué ocurre cuando tú eliges reinventarte con propósito y quieres traer como esa forma de funcionar que en el mundo corporativo, en tu profesión funciona desde esa identidad, pero que este cambio reclama una nueva identidad porque no podemos seguir siendo los mismos? Claro. No podía seguir siendo la misma, y en ese quiebre de identidad donde uno se comienza a replantear quién soy y quién tengo que ser para poder vivir con la armonía, con la paz. Porque cuando uno reclama propósito, la verdad es que uno, además de indicadores materiales como dinero, ciertos reconocimientos, uno busca la satisfacción emocional. Ya no te mueve solamente lo material. Entonces, en ese plan de ok, yo lo que necesito es paz, dedicarme a algo que yo me sienta bien, que yo pueda ayudar a alguien más, que me genere como esa satisfacción. Bueno, eso es lo que te lleva como a replantearte esa identidad y a querer operar de una forma distinta. Y es ahí donde comienza toda esa crisis, donde tú comienzas a evaluar qué tienes que liberar, qué tienes que integrar nuevamente. Y lo que tú decías respecto a estudiar, bueno, yo vengo de un proceso de hacer muchos cursos, de hacer muchas certificaciones, pero este proceso te lleva a un punto donde ya no es solo el conocimiento, sino qué haces tú con eso y cómo lo manejas. Y entonces ahí entra la parte emocional, donde hay que gestionar todas sus cositas internas, que es todo un proceso, es todo un mundo particular. Síndrome del impostor y todo eso, ¿no? Es impresionante porque una cosa es leer, por ejemplo, yo he leído mucho las etapas que atraviesa una mujer cuando se reinventa y emprende un negocio. Entonces, una cosa es leer qué es el síndrome del impostor, pero otra cosa es vivirlo, identificarlo, atravesarlo. Sí, totalmente. Porque es que además cuando lo vives es como que no te das cuenta de que estás en ese síndrome. Cuando te alejas un poco de la situación y dices, uy, esto realmente lo estoy pensando yo, ¿es mío? Sí, totalmente. Y es porque estábamos programados, bueno, nuestra mente, que su función principal es protegernos, busca distractores para protegernos del dolor, porque ya, el síndrome de impostor, ¿quién soy yo para grabar un video? ¿Quién soy yo para hacer un post sobre un tema en específico? Claro. Entonces ahí no nos damos cuenta porque ¿no te ha pasado? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que sé que tengo que hacer algo que nunca he hecho, que es nuevo, sí. y lo escribo, pero de repente me doy cuenta que pasa el tiempo y de alguna forma mi mente buscó la manera de que yo me distrajera y de no ver eso, como poner el foco en otras cosas. Sí, me pasa muchísimo de, por ejemplo, yo que sé, querer grabar un vídeo y procrastinarlo o ponerme, de repente que me entren ganas de ordenar toda la habitación, ¿sabes? Sí. O que me acuerde de hacer algo que no me he acordado en todo el mes y lo tengo que hacer en ese momento, ¿sabes? Sí. Y hay veces que no me he dado cuenta. Trampillas.
Sí, sí, sí. No me daba cuenta y hasta que una vez lo vi y es como, hostia, estoy evitando hacer lo que tengo que hacer por miedo. Ujú. Muy Sí, fuerte. Y de todo lo que has dicho, ha habido una cosa que me parece súper interesante que has nombrado cuando una reclama propósito. O sea, que el propósito es algo que tú tienes que reclamar conscientemente. O sea, no es algo que te venga en plan, "Oh, bueno, ¿cuál es mi propósito? Bueno, ya me llegará", sino que tú, desde tu poder de persona y desde tu voluntad, tú reclamas. sí, en mi caso particular, y que lo hemos conversado en anteriores Mm, oportunidades, yo no fue que un día me desperté y dije, quiero vivir propósito, sino que mi proceso individual estuvo cargado con tantas emociones negativas, tanto dolor, tanto mm, peso, que llegó a un punto que yo me distraía con las metas materiales. mm, Y me planteaba, ok, este año quiero lograr esto, ¿qué necesito? Lo hacía y trabajaba. Y si necesitaba 2 trabajos, 3 trabajos, lo buscaba ujú. para lograr esas metas. Ok. Obvio que lo lograba porque así funciona el mundo. Mm, Tú te planteas algo y si das los pasos que necesarios lo vas a lograr. Pero cuando tú estás tan desconectada de ti y comienzas a priorizar un montón de cosas por encima de tu bienestar, llega un momento donde te planteas una meta, la cumples, perfecto, a la siguiente. Y estuve como mm, los últimos 10 años de mi vida de forma así mecánica, una cosa, y ya lo que sigue, ya lo que sigue. Pero buscaba que eso me llenara, que me diera felicidad, que me diera satisfacción y era efímera, llegaba un ratito, y se pero iba. como que Mm, una sensación momentánea, entonces era como una mini dopamina que necesita seguir persiguiendo y está perfecto, tú funcionas, pero llega un punto en que el cuerpo ya no aguanta más esa dinámica. Entonces claro. ahí es donde tú entras en ese colapso y dices, de hecho recuerdo haber hecho un retiro digital de un fin de semana, un retiro virtual, Ujú. eh, y me acuerdo que una de las preguntas que me hizo, que me removió internamente fue que analizara cómo me sentía y cómo había sido el último año y que cómo me quería sentir en el siguiente año, en los siguientes 5 años y siguientes 10 años. Y me hizo replantear si quería seguir viviendo como estaba viviendo hasta el momento. Ujú. Y eso para mí fue como, wow, Sí, o sea, pensar en el medio o largo plazo. sí, Ok. porque era una carrera interminable, una carrera que nunca terminaba, esa de Ya. seguir persiguiendo metas, que es una de mis superhabilidades, es uno de mis superpoderes, plantearme cosas y lograrlo. Pero ¿a qué costo? Entonces ha Claro. sido como una reprogramación de que sí, eh, obviamente el propósito tiene que ver con tomar decisiones, dar los pasos hacia allá, pero también dejar de ser esas versiones que perseguían afuera, que perseguían Ok. que algo externo, porque en ese desempoderamiento siempre vas a estar vulnerable esperando que algo te llene. Y el Mm. propósito no te viene a llenar, el propósito te viene a desafiar. Uh. Hostia, qué picante lo que has dicho, ¿eh? No Sí, te viene a llenar, porque te parece viene a que es desafiar. ilógico cuando uno dice busco propósito para que me llene, ya que No, lo no, que estaba no. haciendo hasta ahora no me llenaba, el Claro, propósito claro. me va a llenar, pero tampoco es tan así. Claro, te desafía, pero porque con perdón, con ese desafío sí quiero decir muchas cosas a la vez. ¿Sí? Con ese desafío es como tú vas a crecer y vas a continuar evolucionando, porque si no, o sea, sería todo Sí, cómodo, cómodo, sería todo siempre igual, lo mismo. sí. Wow. Y en esa conexión con tu propósito, ¿tú tuviste el acompañamiento de alguien o tuviste el apoyo de alguien cercano a ti o estabas sola? Eh, Han habido distintas etapas. He tenido muchos coaches y terapeutas en distintas etapas a quienes estoy sumamente agradecida Ujú, porque en este proceso tener a alguien que te diga eso que estás viviendo no es que sea normal, pero es natural por lo que estás reclamando. mm, Elegiste propósito y propósito reclama que tú seas una versión. No hablemos de tu mejor versión y una nueva versión, sino que hablamos de una versión cada vez más conectada contigo, ok, más segura, más claro. empoderada. Y el tener como esa validación de alguien que lo haya vivido antes es maravilloso.
Ujú. Y en cuanto a cercano, bueno, tengo a mi pareja Germán, que él es terapeuta holístico también, Ujú. experto en reprogramación mental, y que en este camino, como en el medio, apareció, nos conocimos y me ha estado ayudando Qué guay. demasiado. Tener como ese apoyo cercano y no hacerlo del todo sola ha sido muy importante también. Qué guay cuando converges tu camino con el de otra persona que también está trabajando cosas similares. O sea, me parece muy bonito. Y que os ayudéis y os apoyéis y todo, o sea, seguro que te aporta muchísimo. Sí, sí. Cuando yo siempre lo resalto y es que cuando tú reclamas también una pareja consciente, Mm. que esté como en esta dinámica también de sanar, de evolucionar, de crecer cada día, también esa persona viene a desafiarte, Claro. también es todo un desafío, como que no hay espacio para mediocridades, no hay espacio como para, esa persona no va a validar tu identidad antigua, esa persona constantemente te va a estar retando a ser mejor, Claro. a ser más tú, a ser más auténtico. Ujú. Y lo que no vaya en línea o algún desacuerdo y tal, te lo va a comentar. O sea, como que Sí, sí. no va a permitir que los antiguos patrones, que quizá pues todos hemos tenido parejas que han ido pues reguleras anteriormente. Entonces, esos viejos patrones que a veces se manifestaban pues de no hablar las cosas o tal, viene a desafiarlos. Y a decir, bueno, pues a Sí, y partir de ahora cuando sí que estamos en hablamos. este camino y en mi proceso particular, ha sido también todo un proceso el trabajar la comunicación. Y para eso los dos tenemos que estar, Mm, al menos tener la intención, mm, porque los hombres, los masculinos, tienen una energía que muchas veces se callan todo y acumulan. mm, En mi caso con Germán ha sido todo un proceso también que los dos lleguemos como a ese punto de, ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? Entonces, claro. no, quiero ser feliz, ¿ya? Entonces, ahí entramos en un punto donde, ok, vamos a escucharnos, vamos a conversar, qué te molesta, y como también comenzar a validar nuestras emociones. Mm, Porque muchas veces cuando estamos en este camino espiritual, creemos que se trata de ser perfectos, de que ya no vamos a sentir rabia, ya no vamos a sentir emociones negativas y de baja vibración, cuando es al contrario. Se trata de tener la valentía y la madurez de abordarlo y de como desarrollar ese músculo espiritual de, ok, mi emoción es válida, a veces necesito tomarme un espacio yo, mm, no tiene nada que ver contigo y nosotros ya en los años que tenemos juntos ya hemos comprendido, a veces necesita su espacio y está perfecto, yo no necesito su atención ni de la mía y cuando sea el momento propicio ya conversamos. claro. Pero es como encontrar también es como un entrenamiento, es un músculo espiritual de madurez, porque el crecimiento espiritual va de madurar emocionalmente, que no significa que no vas a sentir más tus emociones, al contrario, es cuando más las tienes que sentir y aprender cómo a gestionarlas sobre la marcha. Y es que por eso la convivencia y tener al lado a alguien que también esté trabajando en sus temas y que pues, confluyáis, pues la verdad es que es una herramienta de evolución brutal. Brutal, Sí. brutal, o sea, qué guay, súper bien. Pues te quiero preguntar por el tema de redes, o sea, em, ¿cómo te sentiste tú cuando te empezaste a mostrar en redes y a compartir tu mensaje? Ha sido todo un proceso y seguimos en ello. Seguimos en ese proceso porque no es lo mismo conectarte a una llamada así cuando, por ejemplo, me pasaba en el mundo corporativo que ya lo dominaba demasiado, tenía la experiencia, capacitaba a un montón de personas y es como un mundo conocido, es un terreno que yo manejaba, que conocía. De cierta forma aprendes a controlar los nervios, tienes una estructura de lo que vas a decir, pero no es lo mismo cuando tú estás en proceso de definir tu mensaje, estás en proceso de redefinir tu identidad, de conectar con tu propósito. Antes pensaba que el propósito era hacer algo en específico. Mm, Ya yo entendí que no se trata de algo en específico. Yo creo que mi propósito es ser yo, ser quien vine a ser en esencia, es quitarme todas esas máscaras que me había puesto
para vivir lo más auténtico posible. Y en ese plan de ser yo, que es mi propósito, ahí yo hago algo. Ok. Entonces, el hacer ya como tal es un proyecto que hago desde mi versión cada vez más auténtica. Creo que me fui y no te respondí la pregunta. No, sí. Me parece un buen punto de vista. No, o sea, mi pregunta era, o sea, ¿cómo te sentiste tú cuando te Respecto a empezaste las redes. sí, a mostrar en redes, a compartir tu mensaje, a decir, estoy haciendo esto? Y pues quizá haya gente que te conozca anteriormente y tal, que suele ser un borde, ¿no? A cruzar el tema de qué pensarán de mí, madre mía, qué Sí. van a opinar. Sí, en mi personalidad yo tenía muy marcado en la necesidad de aprobación externa y de cierta forma esa búsqueda de que alguien me dé permiso de hacer lo que quiero hacer. Ha sido todo un proceso y han sido varias etapas, también han sido como varios intentos de lanzamiento. Obviamente partí por comenzar a hablar de mi propósito y de mi reinvención en mis redes sociales de toda la vida, Ok. pero para mí fue un choque muy grande. Y valiente. Si yo publicaba algo de mi vida cotidiana que la gente estaba acostumbrada, ahí habían reacciones y había como un ligero apoyo, como que esa identidad estaba ya más que validada. Pero cuando comencé a hablar de esto fue como un cucú, Okay. como un bicho raro. Durante mucho tiempo estuve como en esa lucha interna desde mis redes antiguas de querer que me validaran, de querer convencer. Pasé por esa etapa naturalmente, yo creo que todos necesariamente pasamos por ahí. Pero después yo cerré esas cuentas, después de crisis varias, cerré esas cuentas y dije ya, yo creo que necesitaba como limpiar a nivel emocional todo lo que representaban esos contactos. Yo hice una invitación, creé una cuenta nueva para comenzar a compartir ahí mi proceso de reinvención y comenzar a crear comunidad para ofrecer mi mensaje. Hice una invitación en las redes antiguas, dije, queridos amigos, ahora soy coach, los invito. Entonces lo que quería era como, ya, no es que estoy desplazando a las personas, no es que me creo mejor que nadie, ahora soy espiritual y no le hablo a nadie, no. Hice la invitación para que personas que ya me conocían pudieran venir si me querían apoyar, porque tampoco quería imponer como todos esos temas. Claro. Las personas que me seguían hasta ese momento me seguían por lo que yo publicaba antes. Entonces era como una transición. Hice el cierre de la cuenta, bueno, no la cerré, sino que eliminé algunas fotos, eliminé los contactos y creé una nueva cuenta. Bueno, yo hice limpieza como en distintas etapas, tenía no sé cuántos miles de seguidores y fui bajando, tratando de tener un entorno como más cercano. Okay. Pero al final no me quedó otra que cerrar y comenzar una cuenta nueva. Y si tú me preguntas cuántas personas vinieron de la cuenta anterior, si vendrían 2, 3 familiares, sería mucho. Entonces, ha sido un alivio, ha sido desafiante, pero ha sido un alivio comenzar con una cuenta nueva, porque así quien resuena está ahí porque quiere. Sí. Porque cuando tú comienzas a compartir algo nuevo de ti, hay personas que probablemente, no sé, por educación están ahí como obligadas, pero eso a nivel energético se siente. Se siente, sí, como que te ven y tal, pero no interactúan y no apoyan. Yo lo que hice fue como darle el permiso a todos de que se fueran y estar solo si quisieran. Qué interesante, porque es como el dilema que muchos nos enfrentamos cuando queremos crear una cuenta y empezar a compartir contenido, que es como, o lo hago desde mi perfil anterior o lo hago desde una cuenta nueva. Yo, en lo personal, yo conservo todavía el perfil que tenía de antes, no lo utilizo, yo utilizo solamente la cuenta que tengo ahora. Y hice lo similar, o sea, invitar a la gente, bueno, anunciar lo que quería hacer y mi proyecto, e invitar a la gente que si me quería seguir en esa cuenta, pues que sin ningún compromiso, pero que estaban invitados. Y bueno, esos vinieron 6 o 7 y el resto pues nada, pero bueno, también está bien, ¿no? Porque es como que yo no quiero que alguien esté ocupando un espacio por obligación, yo quiero que lo hagan por deseo y por interés. Exacto. Entonces, bueno, sí, la verdad es que es todo un borde a atravesar y bueno, en ello estamos porque el viaje no termina, sí, ahí es donde empieza. Continúa.
Yo creo que no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo, porque si alguien nos está escuchando y dice, ya, ella lo hizo así, yo lo tengo que hacer así, no necesariamente. Yo creo que cada proceso es particular y cada uno tenemos nuestras pruebas y nuestros desafíos. Sí. Yo creo que en los entornos por los que me he estado moviendo ha sido necesario para yo aprender cosas y para que las personas con las que me he estado vinculando aprendan, porque en todo intercambio hay un aprendizaje. Sí he sentido que he pasado por comunidades y por grupos donde se siente que hay un propósito en mi paso por ahí, para, bien sea para yo absorber algo o para que otros absorban algo de mí, y que cuando ese propósito se cumple se siente ligero el poder seguir. Entonces he aprendido también a pasar la página sin drama. Y como ya algo se siente pesado para mí y para otros, entonces yo tomo la decisión sin conflicto, idealmente, pero sí seguir para no seguir acumulando lo que tú decías de estar yo obligada en lugares donde yo no quisiera estar o que otras personas estén ahí si no quieren estar. Como que no me gusta nada impuesto. Obligado ni los zapatos. Totalmente. Y no sé si te está pasando últimamente como que notas ahí como una especie de tirón que el primer paso es, ok, decido mostrarme, y luego el segundo paso, que en mi caso yo estoy experimentando, este tirón entre me muestro, ahora tengo una etapa en la que no me apetece mostrarme tanto, vuelvo a mostrarme, como que hay algo ahí inconsciente que está buscando protegerse todo el rato, ¿sabes? Sí, me pasa totalmente. Y yo creo que también es un músculo espiritual porque es algo nuevo. Yo creo que individual y colectivamente hemos estado sanando la herida de visibilidad, de que estábamos condicionados con muchas creencias limitantes que obviamente querían protegernos. La mente busca protegernos. Pero muchas veces esa protección nos limita. Sí. Y hay ciertas etapas que yo creo que es por la que tú y yo estamos atravesando, donde necesitamos cultivar como ese músculo espiritual de fortalecernos para no necesitar la validación externa o para ser inmunes a comentarios cuando son dolorosos. Y como en el fondo es como practicar ese empoderamiento de que yo sé lo que estoy haciendo, sigo aún si no hay aplausos, ¿ya? Y era algo que conversábamos, que yo he atravesado y lo confieso, y es algo que yo quiero compartir en mis redes, respecto a esa búsqueda de validación. Es necesario atravesarla, porque son vacíos que uno sigue queriendo llenarlos en lo externo. Sí. Entonces, como que hay una falsa humildad de decir, no, yo no la busco. Sí la buscamos. Hay etapas donde sí la buscamos y es necesario atravesarla. En este camino de emprender digitalmente es un desafío, y la forma, yo creo que no hay forma correcta o incorrecta, pero la vía que a mí me parece más rápida es abordarlo, decir, sí, necesitaba validación externa, necesitaba likes para sentirme bien. Pero obviamente, como todo lo externo que tú buscas para que te llene, eso no cumple su propósito, y su único fin es que tú aprendas que cuando tú estás viviendo tu propósito, lo externo es un indicador, pero no es el fin en sí mismo. Sí, o quizás están ahí como para hacerte que te des cuenta de que tienes un vacío ahí que atender, y que por eso estás buscando validación externa, que en algún punto u otro todos lo hemos buscado en alguna vez, como que sentir que lo que hacemos tiene valor para los demás y es válido, ¿no? A sus ojos. Y todo lo que decías me trae a la memoria comentarlo. Claro, tú eres una persona súper Leo. O sea, Roxana es una persona que tiene ascendente Leo y tiene 4 o 5 posiciones más en Leo. O sea, que todo... la experiencia que tienes tú con el tema de mostrarte, con buscar tu propia aprobación y no depender del aplauso de los demás. O sea, es como 100% vivir esa energía de Leo desde un nivel de conciencia alto, porque el bajo es cuando el Leo busca aprobación en los demás y hace todo por ir por el aplauso de un otro, para que lo vean, para que lo valoren. Exactamente, y la guillotina de eso es precisamente que te comienzas a sabotear cuando no recibes esa aprobación externa. Entonces ha sido todo un proceso de que tengo un compromiso conmigo misma, con mis proyectos, y de seguir aunque no haya aplausos. Ahí ha estado como ese desafío.
Claro que ahí es donde lo decíamos, ¿no? Del propósito que viene a retarte, ¿eh? En plan, ¿cuánto lo quieres? Exactamente. Ahora no hay aplausos, ¿lo sigues queriendo? Ajá. ¿Qué tan dispuesta estás a Claro. atravesar todo esto que está aquí? Porque está. ¿Y cuál crees tú, o sea, qué parte de ti crees que pedía ser reconocida a través de esa validación externa? Precisamente mi identidad. Ok, Quería ser valiosa en función a lo que otros veían de mí, vale. el que me validaran, la necesidad de ser valiosa para otros. Claro, porque eso viene luego a colación quizá de la niña que está, bueno, de la niña interna que está buscando pues esa aprobación de los padres, de a ver cuánto caso me hacen y tal. Uf, y eso es poderoso. Nombrar eso en mi proceso ha sido muy poderoso Mm, porque es algo muy vulnerable, es algo muy doloroso, eh, y es algo que estaba muy marcado en mí y en muchas personas que yo conozco. Pero el reconocer que simplemente es como un vacío, es como una necesidad que tiene todo ser humano al nacer, de ser validado, de ser amado, de ser atendido, mm, y que dependiendo del proceso individual de cada quien, muchos sentimos que a lo mejor no fuimos lo suficientemente validados. Entonces llevamos eso a la adultez. Entonces en todo lo que hacemos necesitamos que constantemente nos estén validando, que alguien me esté valorando. claro, Y es claro, todo un claro. proceso el reconocer esa herida y el ponerle nombre y el luego como darle vuelta, revertirlo para que tú te des todo ese amor que tú necesitas, tú te des toda esa validación y llegar a ese punto de decir, ya, era natural que yo buscara esa validación, pero ahora no la necesito. Y como decías tú, no es que esté mal ser valioso para los demás. El problema aquí es cuando tú necesitas eso para poder funcionar. O sea, volver a darle un significado más maduro desde la adulta y separarse un poco del niño. Sí, resignificarlo Mm. totalmente. Y es muy poderoso. Cuando tú dejas de mirarte, o sea, desde fuera, o sea, dejas de buscar la aprobación de los demás, ¿qué cambia en ti? ¿Qué cambios notas que hay en tu vida? Wow, esa pregunta es poderosa. Eh, Comienza por el cómo te relacionas contigo misma. Ok, Ya, vale. entonces, en mi proceso individual he notado cómo ya no voy necesitando menos esa validación externa. Eh, Como que puedo continuar en mis proyectos individuales sin necesidad de la aprobación. Como que tú vas reconociendo, ya comienzas a funcionar ya desde tu yo más adulta, desde tu versión soberana, empoderada, que reconoce que todo resultado requiere de un proceso, Ujú. que al inicio hay etapas donde no necesariamente vas a ver los resultados, pero que si estás tan comprometida con esos resultados, tú vas a seguir avanzando independientemente de cómo se vean las cosas. Ok. Entonces, cuando uno está muy marcado por esa herida, tú estás reaccionando desde tu niña y en virtud de los resultados. Entonces, ya, si nadie le da likes a mis posts, yo ya dejo de hacer, abandono mi proyecto. Mm, Pero en este proceso, a medida que tú vas madurando y tomando responsabilidad, reconoces que probablemente no es que pase nada con tu mensaje, sino que estás en un proceso de que las personas te descubran, de pulir también tu mensaje, que es algo por lo que yo he estado atravesando, y de seguir aunque no haya aplausos. Los aplausos van a llegar inevitablemente. claro, es que si lo piensas bien, incluso, o sea, nosotras mismas tampoco le vamos dando like a todos los posts que vemos y nos gustan. No es como Sí. automáticamente like, sino que quizá lo piensas, tal, ah, me ha gustado, pero no le das like. O sea que tampoco significa que toda la gente que no te dé like que no le haya gustado. Es que eso es valioso lo que estás diciendo, precisamente porque cuando estamos de la herida,
estamos valorándonos desde los likes que recibimos, pero eso es una reacción desde la herida. Ahí estamos siendo la niña herida y creemos que porque alguien no le dio like no le gustó, pero como dices tú, no necesariamente. Claro. Pero eso tú lo logras ver cuando tú llegas a un nivel de maduración y ya no es tan reactivo, sino es más consciente y dices, no necesariamente es que no le gustó, sino que también los comportamientos de las audiencias van cambiando. Claro, o quizá lo ha visto en un momento en el que pues no tenía la atención para dedicársela a eso. Es que nos pasa a todo el mundo. O sea, a veces incluso ves historias o tal y las pasas y como que no centras toda tu atención en lo que estás viendo, sino que simplemente pues no resuenas. No resuenas. Es otro rollo, Sí. la relación que tenemos con nuestras redes sociales, como que entramos ahí en... Claro. Esa es la cosa, ¿no? Que por nuestra parte es como que nos gusta que sea como un lugar como más tranquilo, más calmado, lejos de toda esta dopamina rápida que acaba agotando. Y ese es uno de los desafíos que tenemos nosotras, porque lo que publicamos por lo general es muy profundo y para que haya de cierta forma una reacción, alguien tiene que sentarse a leerlo, integrarlo. Claro. Claro, ahí está la cosa que a veces piensas, dices, ¿estoy en la plataforma adecuada? Sí. Pero bueno, o sea, es todo como parte de un recorrido y ir puliendo sobre la marcha también significa que estás tomando acción Sí. y eso es lo importante. Y Vamos aprendiendo también a sí, navegarlo. totalmente. Y yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a una mujer que actualmente se está perdiendo a sí misma en la búsqueda de la validación externa y que no se está dando cuenta? Le diría que es totalmente normal, que nos programaron. De cierta forma, yo creo que, porque tampoco se trata de llegar a un punto de decir y culpar a otros, me programaron, me condicionaron, no, sino que el proceso de vida que elegimos para reconectar con ese empoderamiento y con esa versión más auténtica de nosotros pasa por vivir esas etapas de la niña herida que busca validación porque sintió que de pequeña no le dieron la suficiente atención. Esto es totalmente natural vivirlo, porque rechazarlo te aleja de sanarlo. Claro. Entonces, alguien que esté experimentando eso es totalmente válido, es totalmente normal y es el camino correcto para poder abordarlo, trascenderlo y madurar cada vez más en esa mujer soberana que reconoce que tiene esas heridas, que le pone nombre, que lo sana y que cada vez necesita menos validación del mundo. Y que no está mal recibirlo también. Claro, porque es un proceso natural. Sí, totalmente natural. O sea, chicas, ya sabéis, si queréis trabajar con Roxana, En mis redes sociales me pueden contactar. la podéis contactar en sus redes sociales. Y bueno, sí, es que me parece súper interesante, o sea, tratar todos estos temas que quieras que no sea, siempre va a haber como algún trabajo que hacer a nivel de autoconfianza, a nivel de buscar tu propia validación. Que yo creo que cuando la buscas, la encuentras, ahí es el punto en el que ya no dependes de que los demás te aprueben o no te aprueben, sino que tú te ves, te reconoces y tú ves el valor que puedes aportar al mundo. Y es un proceso diario, constante. Si traemos esa herida de la infancia, constantemente en nuestra vida nos va a estar poniendo en situaciones donde poder elegirnos y poder elegir esa autovaloración. Y es un proceso totalmente liberador el día que tú comienzas a ponerle nombre y decir, wow, como que muy bien si tengo esta validación, pero muy bien también si no la tengo. Sé quién soy, sé lo que valgo, sé que mi tiempo es valioso y lo que doy aporta valor y es como esa certeza interna de que el resultado va a llegar siempre. La validación externa va a llegar. Va a ser como consecuencia. Es como cuando lo necesitas, es cuando llega. Sí. Cuando dejas de forzar y de presionarlo y de desear, bueno, no de desearlo, sino de tener esa fijación con esa cosa, es cuando se abre el espacio para que eso entre a ti, sí, sí, es total. Y pasa con todo, o sea, pasa con relaciones, con trabajo, con muchas cosas.
Sí, todo es un maestro espiritual, todo viene a enseñarnos algo, todo viene a empoderarnos. Basta con tener la intención de poder verlo de frente y preguntarle qué me quieres enseñar. Escuchar y poder integrarlo. Y así con todo. Qué importante eso, ¿eh? Preguntarle a la situación, ¿por qué estás aquí? ¿Qué me quieres enseñar? Sí. A la situación, a los miedos, y te das cuenta de cuántas capas nos vamos poniendo sobre la marcha, que somos como cebollas. A veces que lo pienso, o sea, se habla mucho de la máscara y todo eso. Y yo soy más de pensar que somos como cebollas, o sea, tenemos capas que hay que ir pues quitando, Sí. despegándose y transformando. Y la herida de visibilidad y todo lo que tiene que ver con la autovalidación es totalmente una cebolla, como una capa, como una cebolla con muchas capas. Entonces tú vas por capas, por capas, por capas. Realmente, o sea, creo que es así. O sea, y de hecho, aquí tengo algo apuntado que hablamos de la última vez. Si lo sientes forzado, no es el momento. Sí, O sea, cuando sientes que hay que exactamente. forzar algo es que no Pero es es el todo en la momento. guillotina, porque muchas veces es complejo reconocer cuándo es una resistencia y cuándo de verdad es que es el universo dice forzado no es. A nivel interno ha sido todo una removida porque se nos está invitando a madurar y a avanzar. Pero el universo es compasivo, yo creo. Como que te da tu tiempo, pero llega un momento en que, ok, ya no puedes seguir postergando. Ya hay que moverse. Mostrarte. Sí, sí, sí. Roxana, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tu experiencia. Y nosotras estamos haciendo una guía cada mes energética donde vamos comentando pues cómo se va sintiendo el mes a nivel astrológico, a nivel físico, emocional, hacia dónde va la energía, qué es más favorable hacer y qué no, bueno, qué no, qué es recomendable y qué no. No te vamos a decir lo que tienes que hacer, eso lo decides tú. La hacemos cada mes y la solemos publicar en Instagram los primeros días de cada mes. Entonces te invitamos también a, si quieres, echarle un vistazo, y también a las redes de Roxana, que las adjunto por aquí a la cajita de información. Y bueno, pues que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nara, por la invitación y por tener esta apertura de trabajar juntas. Estamos haciendo cosas muy bonitas que vamos a estar compartiendo con mujeres que están también en el mismo proceso que nosotras. Porque más allá de querer venir a decirle a las personas qué hacer o qué no hacer, que lo venías diciendo, más bien es compartir nuestro proceso, porque si a alguien le ayuda saber que nosotras también pasamos por todas estas etapas, también tenemos nuestros procesos y nuestras luchas internas, y que la idea es compartir un poco las herramientas, la forma en cómo lo navegamos, también normalizar que hay ciertas cosas que pasan, que aunque no son cómodas, son normales y son parte del proceso. Así que muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado. Espero que se repita y que sigamos teniendo más conversaciones así, que pueda hacer aporte de valor para otras personas. Qué guay, muchísimas gracias.